Gracias, gracias por orar. Bueno, bendiciones para todos. Empezamos la última clase. Felicitaciones a los que han llegado hasta aquí y a los que, bueno, por ahí van a terminar en la próxima, pero lo importante es seguir, perseverar, ¿sí? Si estuvo en sus corazones hacer este curso, ser capellanes para ayudar al prójimo, bueno, ahí, a avanzar, a poner manos a la obra, ¿no? Es un camino que recién empieza. Transitaron estos estudios, pero recién comienza. El Señor les va a ir abriendo las puertas y ustedes van a tener que dar el paso, se van a tener que animar. Así que bueno, preparados para eso, ¿sí? Me parece que mi esposo quiere decir unas palabras. Sí, yo digo algo y los dejo con la clase, ¿sí? Bueno, hoy es el último día, como decía mi esposa, yo más que nada los quiero felicitar a todos, a los que están presentes ahora y a los que no están, por estos 3 meses, en los que muchos de ustedes quizás han dejado de hacer cosas para darle prioridad al estudio. Gracias por el compromiso, gracias por confiar en la federación, ¿sí? Porque esto también es un voto de confianza para nosotros, para la Federación Argentina de Pastores Evangélicos. Gracias a los profes, a los 3, a Ariel, a Marcos y a mi esposa Andrea, que bueno, dan todo lo que tienen y más para que ustedes puedan tener no solamente más conocimiento, sino también puedan ver algunas cosas que quizás dentro de nuestras iglesias, como decimos siempre, muchas veces no se hablan, ¿sí? Felicitar y agradecer a Héctor, que siempre está firme con nosotros, ¿sí? Él sabe que es una pata muy importante de este equipo. Y bueno, agradecerles y animarlos a aquellos que les está faltando entregar alguna tarea. No vamos a tener la exigencia de que la entreguen hoy, pero sí, por favor, entréguenla porque ese es el testimonio que dejamos, ¿verdad? No simplemente porque terminó, no me la piden, bueno, ya está, me recibí, no. Tratemos de cumplir con lo que habíamos prometido, que era entregar todas y cada una de las tareas de los profes, ¿sí? No porque no la entreguen, no se van a recibir, pero estaría bueno que como testimonio dejemos que toda la promoción pudo entregar todas las tareas, ¿sí? Aquellos que tienen alguna deuda pendiente en cuanto al efectivo y lo han hablado conmigo, no hay ningún problema, saben que ya lo hemos solucionado. Y al que no me habló y tiene alguna deuda, me puede llamar y lo solucionamos, no hay ningún tipo de problema. Ahora sí, nuevamente, muchas gracias, muchas gracias por confiar en FAPE, muchas gracias por estar, muchas gracias a los profes, muchas gracias a Héctor, y ahora sí, los dejo y los vuelvo a ver la semana que viene cuando hablemos de cómo empezamos a trabajar. Porque como decimos, hasta ahora les hice los papeles administrativos, la semana que viene ya les voy a hablar como director nacional de capellanía y ahí les voy a decir cómo vamos a laburar. ¿Sí? Bueno, muchas felicitaciones y yo los abandono, los dejo acá con la más bonita, como digo siempre. ¿Sí? Bueno, como decía ahí mi esposo, ¿no? Que es un nuevo comienzo ahora con esto. Son tienen nuevas herramientas y bueno, hay que empezar a aplicarlas, ¿sí? Hay que animarse, no hay que dejarse estar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña reseña de lo que vimos en esta materia de violencia. Rápido, porque los quiero escuchar, porque les dejé pendiente. Gracias por los que me mandaron la devolución del cuento. Pero bueno, capaz que me expliqué mal. Yo dije que lo íbamos a hablar ahora. Los que íbamos a estar, lo íbamos a hablar ahora. Ahora el que no podía estar por ahí, está bien que me lo haya mandado, pero no era obligatorio, era simplemente para compartir y cerrar esta materia, ¿no? Y va, todo lo que transitamos en realidad, ¿sí? Para concluir de alguna manera con una reflexión. Brevemente, en la materia de violencia vimos la definición, la diferencia que había entre violencia de género, la violencia familiar. Profundizamos en la violencia contra la mujer, que trabajamos el círculo de violencia o lo que se le llama luna de miel, ¿sí? ¿Qué más vimos? Vimos la diferencia entre tipos de violencia,
ámbitos de violencia, ¿sí? En los distintos ámbitos donde se da la violencia, que a veces se confunde. Acuérdense que los tipos eran psicológico, verbal, físico, económico, laboral, y los ámbitos es el laboral, por ejemplo, el ámbito. En los ámbitos, en el trabajo, por ejemplo, es violencia laboral. Entonces, ¿ves? Hasta yo ahí me... vimos también cómo identificar a un agresor, cómo identificar una víctima. Miren todo lo que vimos, ¿no? Y cuando tratamos ese círculo de violencia, acuérdense que hablamos de cortar esa cadena, ¿sí? Qué importante es cortar la cadena para que no siga de generación en la familia. Eso es importante. También cómo afecta a los niños, indirecta o directamente. Acuérdense que nosotros nos focalizamos para aquellos niños que están principalmente como testigos, ¿sí? De la violencia física, porque obviamente también indirectamente sufren violencia psicológica, pero aquellos que están como testigos entre la violencia de sus papás, ¿no? Ahí profundizamos. También hablamos del grooming, ¿sí? También hablamos del bullying. Y por último, lo que trabajamos es la ayuda. ¿Cómo ayudar? ¿Desde qué lugar ayudar? ¿Qué herramientas tenemos que tener para ayudar, ¿sí? A los que están pasando por esa situación? Algunas, acuérdense que hablamos de acercarnos porque vimos esa característica de la víctima, entonces nos sentimos incómodos, nuestro corazón nos mueve a, bueno, no, yo voy a brindarme mi tiempo y quiero ayudar a esta persona que me estoy dando cuenta que está pasando por violencia y no lo está contando, no lo está diciendo. Bueno, me acerco, le doy charla, le pregunto cómo está, y así voy generando una confianza y la trato de ayudar con las herramientas que hemos aprendido. Ahora distinto es cuando te vienen a buscar, ¿sí? Cuando te vienen a buscar ya es como una administración directa, ¿sí? Con las herramientas que hemos aprendido, no solo en esta materia, sino en resiliencia, y ahí ya trabajar con la persona, ¿sí? Bueno, eso es en resumen lo que hemos visto en esta materia y pudimos comprobarlo con el video del médico que sufrió bullying, cómo se complementa lo que vimos de resiliencia y lo que estuvimos viendo de violencia. Ahí pudimos tener un ejemplo perfecto, que en este caso es el trauma de la violencia, pero puede haber otros tipos de trauma. Bueno, ahí utilizamos las herramientas que vimos de resiliencia, ¿sí? Esto es como una breve síntesis, un breve resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos transitado juntos, ¿sí? Porque como siempre les he dicho, nos enriquecemos, Yo presto atención a todas las tareas que me han mandado, yo les agradezco por cada una de las tareas que me mandaron, yo me doy cuenta qué compromiso tienen a la devolución de la tarea. Me doy cuenta si copiaron en la clase, si le pusieron ahí, si prestaron atención o no. Me doy cuenta, entonces yo les doy gracias, porque se nota el compromiso, se nota que quieren aprender y se nota que quieren usar esas herramientas para el prójimo, para el otro que está necesitado. Así que yo les agradezco. Y así como yo les doy en este momento todo lo que tengo, les doy de gracia lo que me han dado de gracia, ustedes también, ¿sí? Me dan a mí y me enriquecen. Así que yo les doy gracias y los bendigo, los bendigo. Bueno, dicho esto, habíamos quedado con alguien que me mandó la tarea porque tocó un punto muy específico. Ahora no me acuerdo quién era, pero si está presente, que levante la mano y lo diga, que le dije, por favor, haceme acordar, para que toque un punto específico que ella hizo la devolución y fue muy importante. Espero que esté presente, no me acuerdo ahora quién es, porque recibo muchas tareas.
pero no sé si está presente. Me parece que era Andrea Córdoba, pero no sé si está presente. Bueno, si no está, le doy vía libre al que quiera compartir sobre el cuento, y si quieren una devolución de lo que ustedes han transitado, tienen libertad para decir lo que ustedes quieran, ya sea del cuento o de lo que ustedes han transitado en estas materias. Si quieren darme una devolución, estaría buenísimo. Elena tiene abierto el micrófono. Bueno, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Usted me pidió que si yo podía leerle lo que le había enviado. Buenísimo. Yo lo leo. Sí. Bueno. Morir en la pavada, ¿cierto? El cuento relata la historia de un cóndor nacido en un nido de pavos, Es muy importante no dejarse llevar por lo que los demás dicen de nosotros y hacer caso a nuestros propios instintos. Las posibilidades de la vida son muchas, siempre y cuando tengamos en claro nuestros objetivos. Personas que lograron superar obstáculos, aprender, viajar, estudiar, pero no morir en la pavada. Muchos de nosotros nos comportamos como el pavo cóndor, al no descubrir quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades, saber que tenemos alas, pero no nos animamos a intentar volar y terminamos reduciéndonos a uno más del montón de la masa. A menudo nos descubrimos y no valoramos nuestra dignidad de persona y que estamos llamados a ser protagonistas de un destino relevante, y no tenemos la fuerza para luchar por lo que amamos y creemos, y nos resignamos tan fácilmente a ser enseñados, manipulados por otros que nos utilizan y nos llevan. Nos hacen creer que no existen otras alternativas para la rutina de la vida. A menudo no nos damos cuenta que los medios de comunicación nos estandarizan, imponiéndonos modelos que no entendemos y que nos vacían la vida del contenido, arrebatándonos la identidad. Por eso no nos educan para pensar. Los explotadores del poder político y económico no quieren en forma de masa y persiguen lo que piensan. No lo iba a leer porque no tengo los lentes, pero lo leo igual. Necesitamos recuperar la persona que hay en nosotros, superar el miedo que nos impide volar, dejar de ser uno más del montón. Necesitamos descubrir y valorar nuestra condición de ser humano, capaces de luchar por nuestros derechos y levantar nuestra dignidad. Gracias, Elena. Gracias por compartirlo. Ahí, Hugo había levantado la mano. Sí, el primero es Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Somos dos, Hugo y Sandra, así que nos vamos a pelear. Perdón, Hugo y Sandra, es verdad. No, con respecto al cuento, a mí lo que me llamó la atención fue que en ningún momento se dice que el huevo estaba en un nido, sino que estaba tirado en el pedregullo. Por ende, que si no lo levantaba esta persona, esa ave no iba a nacer, ¿sí? Porque no estaba en una nidada. Punto número, es lo que yo recibí. Es lo que se entiende, como que está caído, como que se había caído del nido. Exactamente. Se da a entender eso. Exactamente. Por lo cual, la intervención de este varón fue más que favorable para ese animal, ¿sí? Que, bueno, por orden de tercero va y lo pone en el nido de la pava, o la pava. Bueno, yo creo que en un primer momento él se queda por la parte afectiva, que es donde nació, es parte, él considera que es parte de sus raíces, ¿sí? Y cuando empieza a ver
La diferencia es también ver el que los demás pueden volar y él creía que no podía volar. ¿Sí? O sea, al estar moviéndose en otro ámbito que no era el propio, es como que bloqueó sus dones naturales, que son muchas veces los dones que nos da el Señor y nosotros los guardamos, ¿sí? Que no lo explotamos, ya sea por temores, inseguridades o lo que fuese, ¿sí? Y no confiar en las cosas del Señor, muchas veces esas dudas que se nos plantean, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Sí? Que tenemos que educar el oído muchas veces. Sí, que a veces eso es una excusa. También lo es correcto, dice Andrea. Y bueno, termina, como todos sabemos, muriendo en la pavada. Pero vuelvo a hacer hincapié que hubiese muerto lo mismo si ese varón no intervenía y lo llevaba hasta la nidada. ¿Sí? Hasta ahí yo quería ser breve porque mi esposa también quería exponer. Bueno, la escuchamos. Muchas bendiciones a todos. Profesora, muchas gracias por todas estas clases que han sido realmente de mucha bendición y también han despertado en mí un interés por llegar a aquellas almas que están padeciendo violencia de género. Siempre lo vi como, pobre persona, estas circunstancias, pero con estas herramientas, con quizás esta técnica que cada uno de los profesores nos han brindado, nosotros podemos llegar más fortalecidos, más capacitados y con más seguridad para poder ayudar a aquellas almas. Así que en eso sumamente agradecida. Yo para no extenderme mucho, simplemente hice un poquito un resumen. Coincido absolutamente con lo que planteaba mi esposo, como también allí nuestra hermana Elena, y sí, lo escribí así: todos tenemos grandes aptitudes, valores y una gran creatividad. No nos quedemos alrededor de la pavada. no nos sintamos cómodos en la vida cristiana, en todo lo que nosotros, todos esos desafíos que tenemos por delante, sin poder descubrir todo lo que podemos llegar a cambiar y a cambiar también en nuestras vidas. Somos grandes instrumentos en las manos del Señor. Amén. Y somos capaces de proponernos objetivos y cumplirlos, porque el Señor nos ha dado alas para volar alto, y nosotros nos tenemos que comprometer con esa parte en nuestra vida cristiana. Tenemos las aptitudes, las tenemos que obviamente poner en práctica, y cuando tengamos en nuestro andar como capellanes esa persona que ha estado quizás en un lugar equivocado, o que ha perdido su autoestima, que ha perdido su norte, su dirección, nosotros poder alentarnos con todas estas herramientas y decirle que tiene aptitudes para lograr cosas grandes en su vida. Que esto a nosotros nos ayude para cuando tengamos esa alma delante, poder fortalecerla, estimularla, para que logre sus objetivos y salga adelante. Eso es mi pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Ahí dijiste voy a detenerme en dos palabritas: comodidad y después la autoestima. La comodidad, ese es el principal inconveniente. Cuando nos sentimos cómodos y no queremos dar el paso para salir de esa comodidad. ¿Por qué es difícil? No es fácil. Y la autoestima, fundamental. Trabajar la autoestima de la persona que está atravesando distintos traumas es importantísimo, porque siempre va por ahí, ¿sí? A ver, Héctor, Juan. ya hay muchas manitos, así Sí, que ayúdame. Juan, sigue Juan. Juan. No, los tengo todo en filita, los tengo. Buenísimo. Los tengo todos en Juan, filita. Juan, te escuchamos. Desmuteate. Ahí está. Ahí está.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Y bueno, con mi esposa hemos estado justamente anotando, estudiando un poco esta historia. Y bueno, nos damos cuenta que habla mucho acerca de la identidad. Y escribimos una pequeña reflexión con mi esposa, también con mi hija, y dice así: podemos ver que el pichón de cóndor no eligió nacer donde él nació. Como decía el pastor recién, seguramente cayó de algún nido, algo sucedió, pero el caso es que este cóndor, este animalito, esta ave, no nació a nacer, no eligió nacer donde nació, ni vivir donde vivió. Me detengo un segundo en esto, y esto sucede mucho con la gente. Si vamos a las escrituras, recién buscaba, dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 34, Job decía, voy a pelear contra mi razón, dolorosa es mi herida sin haberla yo causado. Entonces, esto es algo que se vive muy cotidianamente con la gente que llega a la iglesia o que tenemos oportunidad de poder ministrar. Y la gente muchas veces no elige vivir lo que les toca vivir. Hay personas que tenemos que tratarlas con, podemos decir, situaciones que han vivido desde su niñez, desde su infancia, y ellos no eligieron esa clase de vida, ellos no eligieron atravesar ese momento tan crítico en su infancia, por lo cual yo lo puedo ver reflejado en esta historia. El cóndor no eligió nacer donde Juan, le tocó nacer. Te corto un segundo. Te corto un segundo para acotar esa parte. Justito esa parte también la iba a trabajar, por eso te estoy cortando, para ampliar. Sí. Ahí hay un punto fundamental. Yo creo que, no sé si todos, pero la mayoría hemos nacido por ahí en lugares donde no están muy buenos, pero siempre, siempre es importantísimo que sepamos que está en nuestra decisión de salir de esa realidad. Y justo iba a tocar, pero lo voy a tocar ahora, si queda, para que ustedes lo estén procesando. Esto iba a compartir la otra hermana que yo le dije que compartiera. Yo justo lo iba a plantear con los adolescentes y los jóvenes que tenemos ahora. Están en realidades difíciles la mayoría y se encuentran en un momento de la sociedad donde, si vos hablas con la mayoría, siempre hablando en general, los jóvenes no les importa qué van a hacer mañana, no tienen proyectos, no tienen ganas, no. Entonces, qué importante es utilizar, por ejemplo, cuentos así, como para demostrarles que ellos pueden no quedarse en ese círculo, ya sea en el círculo que están habitando de adicción, ya sea en el círculo de violencia, ya sea en el círculo de esos amigos que los llevan por malos caminos. Depende siempre de uno. Entonces, explicarles que lo que él tuvo, lo que él tiene, como él creció, lo que absorbió, no lo hace lo que es. No lo hace lo que es. Entonces, si están trabajando con adolescentes, con jóvenes, háganle ver eso, que si deciden ellos, pueden cambiar su realidad. Pueden llegar a cumplir esos sueños que lo tienen como sueños, pero que piensan que no van a llegar. Y más en esta sociedad que estamos viviendo. Pero hay que explicarles, hay que contenerlos, hay que guiarlos y hay que mostrarles que sí se puede. Porque si yo, Andrea, lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Hablando, en mi caso, en el caso que esté hablando con el joven o con los jóvenes. Si uno lo puede hacer, ¿por qué no el otro? Si todos tenemos las mismas posibilidades. Las mismas posibilidades en el sentido de decidir, porque todos podemos decidir, sea lo que estemos pasando.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a otro punto. ¿Qué pasa con los adultos, las mujeres, los hombres? ¿Qué pasa? Al poder decidir, al mostrarles que ellos pueden decidir más allá de lo que estén pasando, también los sacamos del lugar de victimización. Porque si no siguen en ese círculo de victimización. ¿Me explico? Y acá te sigo. Seguí hablando, Juan, perdón, pero quería, porque si no después me olvido y no lo digo. ¿Seguí hablando, Juan, o ya habías terminado? Te corté. Un poquito más, nada más para darle oportunidad a los demás. Termino, lo que escribimos con mi familia fue este animalito, esta ave, fue muy influenciado en su crecimiento con lo que estaba a su alrededor. Por eso nunca pudo descubrir su identidad, que él no fue creado para ser un pavo, sino un cóndor, para poder justamente ganar el aire. Aquí en Mendoza es muy común subir un poco a la montaña y ver estos cóndores, son animales, aves majestuosas, muy hermosas. Y termino diciendo, nosotros como capellanes tenemos ahora una herramienta que es la resiliencia. Este animalito, podemos decir, nunca la encontró, pero nosotros tenemos la herramienta y podemos ayudar a la gente, a los jóvenes principalmente, ¿ves? Entonces, volverlos resilientes de todo ese sistema, de esa vida adversa que han vivido, ayudarlos a poder salir adelante. Por eso estamos nosotros, las herramientas que hemos aprendido de esta capellanía, todo lo que hemos aprendido ha sido tremendo, y realmente aprovecho para darle gracias tanto a usted como a todos los profesores y todos los que están ahí detrás de ustedes, y darle gracias y Dios les bendiga mucho. Esta es nuestra reflexión. Gracias, Juan, gracias. Seguimos, Héctor. Nicolás. ¿Estás, Nicolás? Nicolás, ¿estás ahí? Ahí está. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. La verdad que todo lo aprendido durante las 3 clases, las 3 materias, 6 materias en realidad que fuimos viendo con cada profesor, para los que lo tomamos en serio y entendemos que estamos en una guerra, tanto en el mundo como espiritualmente. La verdad que no me imaginé nunca que iba a ser un arma tan poderosa lo que es la capellanía. Yo soy evangelista en mi iglesia y voy a predicar en todas las provincias llevando mercadería, ropa, y la verdad que siempre tuve el sueño, el deseo de entrar a las cárceles, a los centros de rehabilitación, y como también es una guerra con el mundo, sin permiso, sin esto no podés entrar. Podés tener la buena fe de todo el mundo, la unción que puedas tener, la cobertura de la iglesia, pero si no haces las cosas correspondientes que nos pide acá el sistema, no podemos entrar. Y ahora con esto la verdad que es un arma, pero increíble. Y aprendí un montón de cosas que jamás pensé que iba a aprender en capellanía, y que no sabía también, porque yo tenía entendido que para mí la capellanía era para la cárcel solamente. Erradísimo, y creo que muchos piensan eso, que un capellán solamente está en una cárcel. Y hoy entiendo que puedo entrar a un montón de puertas que Dios me va a ir poniendo gracias a esto. Y lo del cóndor, lo primero que me habló Dios fue el acompañamiento, o en realidad casi todo basado en eso. Porque cuando él empezó a desarrollar lo que él cargaba por dentro, porque él estuvo en el lugar equivocado, pero no dejaba de ser un cóndor, lo que él tenía adentro quería salir. Y por un mal acompañamiento, porque él en un momento se pone con una pava y le pregunta, y le dice, yo estoy sintiendo algo, yo me siento diferente, yo me siento que no soy de acá. Y la pava le dice, dejate de joder, dejá de paviar, vamos a comer. Y es ahí donde frustró totalmente lo que él cargaba por dentro. Ahora, con un buen acompañamiento, si le hubiese dicho, sí, vamos a probar, vamos a buscar, ¿qué sentís? Podría haber sido diferente la cosa. Y esa es la tarea de nosotros. Vamos a tener personas enfrente que una palabra de nosotros o la manda a la pavada o sacamos realmente lo que Dios depositó adentro de esa persona.
Eso fue lo que me estuvo hablando Dios Muy lo leía. bueno, muy bueno. Gracias, Nicolás. Ahí tocó un punto, otro punto para analizar. Yo lo tengo acá escrito todo, pero bueno, no, los voy a dejar hablar porque si no voy a cortarlos. Pero sí, no, gracias a vos. Ahora Valeria. después voy a profundizar sobre esos puntos. Sí, ¿quién sigue, Héctor? Valeria. Valeria. Hola, Valeria. Hola, pastora, ¿cómo están? Hola. Ahí estoy. Bendiciones. No lo podía sacar del mute. Bueno, yo creo que más o menos todos pensamos similar, con diferentes palabras del tema. Con respecto al pobre pichón, quizás fue, si nos vamos a lo espiritual, quizás fue abandonado por su padre y por su madre también, ¿no? Como dice la palabra. Y muchas veces tenemos esa necesidad de confiar más en el hombre que en el Señor, donde le preguntamos más al hombre qué opina y no buscamos la respuesta del Señor. También quería compartir una porción de la palabra como mi pastor, vamos, Pastor Juan. En Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre abusa a otro. De esta misma manera siempre uso este versículo para aconsejarle a las personas que busquen aquellos siervos del Señor que tengan un poco más de visión de las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, para que puedan salir adelante. Como dice también, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Y muchas veces nos afilamos en las personas equivocadas y nos desafilamos en vez de afilarnos para más. Quizás si esta águila era un águila, un halcón, un cóndor, perdón, se me confundieron todas. Quizás si ella hubiera confiado un poco más en lo que sentía, que muchas veces en lo que veía, muchas veces así hace el Señor con nosotros también, nos enseña, nos muestra el camino de las cosas y sigue confiando en aquellos que tiene a su alrededor, que muchas veces también nos va a toparnos con estas personas que nos llevan para abajo en vez de para arriba. Bueno, esto es lo que yo veo ahora en este momento de esta historia, ¿no? Muchas veces nos toca a nosotros pasar por una etapa en la que preguntamos a nuestro alrededor y nos quedamos solo con esa respuesta pensando que es la única respuesta que podemos tener y no seguimos adelante. Por supuesto que el propósito del Señor siempre se cumple y en algún momento Él hace que sigamos adelante. Así que bueno, pastora, esta es mi devolución. Gracias, Valeria. Siempre que tengamos el corazón dispuesto, ¿no? Siempre el Señor lo va a cumplir, siempre, si no lo truncamos. A ver, ¿quién sigue? Alejandra. Alejandra. Te escuchamos, Alejandra. Desmuteate, hermana. Sí, ahí se puso los anteojos, me parece, para desmutear. Buenas noches para todos, bendiciones. Bendiciones. Y bueno, yo lo que puse del cuento, que no lo mandé porque, bueno, yo escuché así que habíamos que hacerlo y ¿cómo es? Y nosotros poder analizarlo. Yo lo analicé de esta manera, también un poco como decía Valeria, ¿no? Del abandono. Cuando encuentra este hombre el huevo abandonado, ¿sí? Y después puse que era un ave diferente a todos los demás y no saber quién es. Cuando el ser humano no encuentra el camino y no sabe el potencial que lleva consigo. Luego descubre su identidad, pero toma una decisión de seguir en el mismo lugar, por comodidad o por miedo. Y eso es lo que puse yo porque en los pensamientos de Dios, cuando el Señor nos elige con un potencial, nos da un potencial, pero después está en nosotros si ese potencial lo hacemos funcionar o no, o nos quedamos, como puse acá, en la comodidad o por miedo al qué dirán o si estoy bien haciendo las cosas. Entonces también está a nuestro alrededor lo que tenemos. Sí, a mí muchas veces me pasó, ¿no? de poder de tomar una decisión diferente y no tuve
personas a mi alrededor que me dijeran amén. Caso de cuando comenzó el COVID, me pusieron en un grupo de líderes, de pastores, y yo le digo que bueno, porque vamos a poder ir y rodear el hospital orando y clamando para que las almas se salven y que haya más sanidad para que el COVID suelte las almas. Y me dijeron que no podían salir. Y bueno, eso también no encontré realmente en mi alrededor personas que quisieran ver, demostrar el poder de Dios. Y eso es lo que yo siempre llevo, de poder mostrar el poder de Dios, las maravillas de Dios, y bueno, que el potencial que seguramente tenemos, y con todo esto que hemos aprendido ahora, vamos a poder llevar el mensaje a todo lugar, ¿no? Y bueno, eso es lo que puse por el cuento y bueno, también agradecerles a todos ahí, saludar a la pastora, a la profesora, por su tiempo, y bueno, que todo lo que usted dio, que Dios se lo multiplique, sí, se lo multiplique, y bueno, la bendigo en el nombre de Jesús. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandra. ¿Quién sigue, Héctor? Félix. Félix. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, yo anoté unos 5 puntos que, bueno, no me voy a explayar en todos, pero sí, como ser lo primero que vemos acá, que él perdió su identidad. Y bueno, si hay algo que sabemos que el enemigo quiere es robar la identidad. No me voy a explayar con respecto a qué es lo que está pasando ahora, pero sí, él perdió su identidad porque dejó de ser ese cóndor, ¿verdad? Por ser una pequeña gallina. Y después, este cóndor, a pesar de haber crecido, no notó la diferencia en tamaño de él hacia la gallina, o sea, nunca desplegó sus alas. Eso habla de realización. Entonces, descartó lo que él tenía a mano, lo que ya por naturaleza tenía a mano, que eran sus alas, ¿verdad? La otra que noté también, que le faltó esa parte de visión, porque él cuando vio a esos águilas, ese cóndor que volaban encima de él, y pensó que qué pasó con esa, que yo quisiera volar así. Pero fue un lapso que tuvo, porque todos lo tenemos, ese lapso de decir, bueno, ¿qué hago acá? ¿Realmente pertenezco a esto? ¿Ve? Como dijo usted hace un momento, que los jóvenes tienen que encontrar y saber de que tienen que buscar su identidad y que pueden lograr cosas. Y tercero, cuarto, es eso, la visión. Y quinto, es el pensamiento. No tuvo su pensamiento propio, o sea, dejó que otro le dijera, bueno, acá está lo que tenés que ir a comer. Claro. Y a veces, bueno, el tener un pensamiento propio, por lo menos en mi caso, muchas veces he tenido gente que se ha puesto como piedra de tropiezo, que después, como dice el dicho, cuando no entienden lo que vos estás haciendo, te dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Y después, como ven que te sale bien, dicen, ah, pero si yo sabía que te iba a ir bien. Y van detrás de uno. Entonces, como que a veces falta esa parte donde uno tiene que pensar y razonar a la luz de la palabra de Dios, o porque por algo Dios pone el razonamiento. Y la convicción. Claro, por algo Él quiere que nosotros... Convencido de lo que te está mostrando el Señor, ¿no? Claro, por algo Dios quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, porque Él se relaciona allí, en la parte sentimental y en la parte emocional nuestra. Es parte de lo que nosotros somos, tripartitos. Bueno, y la conformidad es esencial para que no estemos conformes, que siempre... Cuando nosotros dejamos de soñar, somos como los que salieron con el pueblo de Israel y dijeron, no, allá hay gigantes.
Caleb, ¿por qué vivió tantos años? Cuando él entró a la tierra prometida, dijo, dame el monte porque tengo las mismas fuerzas. El día que dejamos soñar, dejamos de crecer. Dejamos de desplegar nuestras alas como cóndores. Así que bueno, es un poco la reflexión del cuento. Y más o menos coincidimos entre todos más o menos los mismos pensamientos. Voy a acotar algo más. Con las alas, que cuando vos decís de desplegar las alas, me vino a la mente una historia también, pero cortita es. Un elefantito en el circo, ya no pueden estar más en el circo, ¿no? Pero antes, cuando estaban los animales en el circo, le pusieron una cadenita finita, chiquita, y el elefante creció, pero nunca se movió. ¿Entendieron? O sea, ya tenía la fuerza para sacar esa cadena. Pero Claro. como cuando era chiquito intentó, pero no pudo, cuando creció se quedó, no siguió intentando. Claro. Y ahí sí tenía fuerza para hacerlo. Bueno, ¿Usted sabe ¿quién? Sí, perdón. Lo último. Sí. Donde yo trabajo, en una empresa donde nos enseñan mucho a lo que es educación emocional. Y nos dijeron que hay cosas que están estructuradas, pero no somos árboles. Nos podemos mover. Eso es importante, saber que no somos árboles, que no estamos plantados, sino que Dios nos ha dado un libre albedrío y más allá de eso, nos ha dado el poder de decisión para que veamos lo bueno y lo malo. Gracias, Félix. Gracias. ¿Quién sigue, Héctor? Gabriel. Desmuteate, Gabriel. Hola, bueno, la verdad estaba escuchando a cada uno de los hermanos, ¿no? Pastores, la verdad que lindo, ¿no? El enfoque que tiene cada uno. Sí, es Sí. enriquecedor, enriquecedor. Exactamente, porque uno va aprendiendo, ¿no? Y bueno, lo que realmente nosotros analizamos con mi amada esposa, que nos encantó, ¿no? El cuento del cóndor, porque nos dejó muchos puntos importantes. El cóndor no tenía identidad, porque no se crió en su hábitat, y no tenía la misma genética, porque él era un cóndor y no un pavo, y no tenía el mismo ADN. Así pasa en la vida de muchos cristianos que no reconocen que tenemos un padre teniendo identidad de hijo, ¿sí? Con todas las bendiciones que nuestro Padre tiene para nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto, no? Que la palabra de Dios está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que a muchos no se nos ha revelado de la parte de paternidad, ¿sí? Porque el ADN, el gen, es de nosotros como hijos, y nuestro verdadero Padre es nuestro Creador. Amén. Porque Jesús, ¿qué le dijo? No oren, no dijo Padre mío, sino dijo Padre nuestro. Entonces, nuestro verdadero Padre. Es el ADN, ¿no? Que todo cristiano tenemos que tener como hijo de Dios, y esa identidad, ¿no? De no tratarlo como un Dios, no, sino como nuestro verdadero Padre. Amén, amén. Porque en esta tierra, lo sabemos bien todos, que nadie es huérfano. A un solo Dios adoraremos, ¿sí? O al Dios pequeño de este mundo o a nuestro Creador. No hay huérfano. Por eso, vuelvo a recalcar, ¿no? Que cuando un cristiano, ¿sí?, se identifica con el ADN, ¿sí?, pasa en la vida de muchos cristianos, sí, que estaba diciendo, que tenemos que tener la identidad de hijo. Amén. 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 Porque Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. El cóndor, al criarse con las costumbres de la pava, no puso en práctica la habilidad que el cóndor tenía, que era volar, ¿sí? Así pasa cuando uno conoce la palabra de Dios y no la pone por obra. Es por eso que tenemos que predicar lo que vivimos. Al incrédulo le tenemos que decir, lo vuelvo a repetir, que nadie es huérfano en esta tierra y que a uno solo a Dios adorarás. Y Jesús es la salida de la esclavitud del pecado, y por medio de él tenemos el mismo ADN y acceso a nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que tenía yo para compartir. Gracias, Gabriel. Ahí voy a hacer una aclaración de un punto. Y para los que tienen problemas con sus padres, que han sido abandonados, que no tienen padre, que no tuvieron padre, es difícil ver ese Padre Celestial.
es todo un proceso, ¿no es cierto? Hasta que pueden entender, es un proceso. Bueno, a ver, Héctor. Elizabeth. Elizabeth. Hola, shalom, ¿cómo les va? Bueno, para trabajar está hermoso el cuento porque obvio que hay un problema de identidad y está muy lindo enfocarlo con este cuento. Hay dos diseños que tenemos que recuperar en el ser humano, que son el diseño de amar y el diseño de dominar el ambiente. Dios nos diseñó para dominar el ambiente, pero obvio con el poder de Dios. Entonces, el diseño que tiene este cóndor es para dominar su ambiente, que es el aire y la tierra, ¿no? Para atrapar los animales. Entonces el cóndor tenía alas para volar, visión, tenía aerodinámica y garras, y él no había descubierto esas áreas por un medio que no le hizo dominar ese ambiente, nadie le enseñó, tuvo posibilidades y una influencia hizo que no supiera hasta morir, ¿no? No supo que todo estaba armado, estaba diseñado para dominar ese ambiente. Nosotros cuando queremos recuperar nuestra identidad, siempre me gusta el versículo ese, San Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Ahí yo pongo mucho acento, no es que somos hijos nomás, tenemos poder, potestad. Entonces ahí el dominar el ambiente comienza con esa palabrita. ¿Qué poder nos da Dios para lograr ese diseño? Entonces me iba a Marcos 14, 51 y 52, cuando un joven, dentro de la palabra de Dios, es el único versículo de la Biblia donde habla de un joven que seguía a Jesús cubierto con una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó. Me llamó la reatención eso. Y a veces pasa eso, que uno conoce a Jesús, pero no quiere decir que lo tenemos que armar a esa persona para que sienta ese diseño que Dios. Entonces hay cosas que tenemos que trabajar, que está desubicado, desamparado, desenfocado, desanimado. Entonces todo eso lo va descubriendo en su identidad para recuperar ese diseño de dominar su ambiente. Así que bueno, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Muy interesante el punto de vista. Sí, Héctor, ¿qué sí? Mientras tanto, leo acá, Andrea Córdoba puso, los adolescentes que son criados de una forma y lamentablemente los vínculos con los pares hacen tomar otros hábitos y uno en la lucha con sacarlos, ellos no se dejan. Eso dice Andrea Córdoba. Gracias, Andrea. Estaba Andrea Córdoba por ahí. Bueno, ¿quién sigue? Milka. Milka. Sigue Milka. Te escuchamos, Milka. Bueno, yo voy a leer lo poquito que escribí, que entendí yo. Bueno. Bueno, el huevo perdido y la búsqueda de su madre. Yo pienso que el huevo se cayó del nido, se perdió y su mamá salió a buscarlo. Busca rodeando las gallinas y se encuentra que uno de su especie, en vez de cazar las gallinas, comía con ellas. Se paseaba entre ellas. Al bajar, el águila, para tomar una presa para sus polluelos, se pone a conversar con el águila que estaba en el gallinero, porque le llamó la atención que no corrió a esconderse como las gallinas, sino que se quedó maravillada por la majestuosidad del águila. Entablan una conversación, a lo que el águila le hace ver a la pequeña que ella puede volar con la misma majestuosidad que tenía. El águila se fue volando muy triste por la actitud de aquel pichón. Exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos perdidos en las tinieblas, el Señor nos sale a buscar, nos acercamos a las personas que están en tinieblas y las personas, en vez de escuchar y aceptar, se retiran. Así que ellas, así como esa águila se fue triste, nosotros nos vamos tristes por la actitud que toman las personas. Pudiendo haber sido la reina de las aves y pudiendo volar, desplegando sus majestuosas alas, se quedó atrapada en ese lugar, en la visión que le habían inculcado del mundo que la rodeaba. También el hombre se le hace difícil reconocer sus potenciales por las fuerzas que le rodean, ¿verdad? Todos tenemos el águila y la gallina adentro. Predominan los dos. Debemos ser conscientes de nuestro potencial.
No debemos quedarnos con las gallinas, sí tenemos potencial de águila, pero a su vez debemos ser realistas. El águila representaría la vida de un ser humano en la capacidad de romper barreras en los sueños. Debemos prepararnos, avanzar y atravesar toda dificultad con altura, que cada prueba nos impulse a buscar las alturas, dejar atrás las costumbres, las tradiciones que tenemos en nuestras vidas. Es un ejemplo hermoso lo que nos dan los ornitólogos. Dice que las águilas, cuando ellas son viejas, vuelan muy alto, se deshacen, suben a la montaña, la más alta, se deshacen de sus picos, sus garras y sus plumas, para comenzar un proceso de renovación. Nosotros debemos deshacernos de malos hábitos, modelos de vida para comenzar nueva vida correcta. El águila es majestuosa, valiente, una hermosa inspiración espiritual, un símbolo de poder cuando vuela en las alturas. Es un animal sabio cuando vuela, mira directamente al sol. Se puede identificar con él el Evangelio de Juan, que es abstracto y teológico. Gracias. Es todo lo que yo saqué. Gracias, Misa, gracias por compartir. Ahí, ¿quién sigue? Mariana. ¿Mariana? Mariana, Chumbita. Marina. Marina, perdón, Marina. Perdón. Por eso no sabía, estaba descolocada. Está bien, no importa, no importa. Ya estoy viejo. Ay, no, por favor. Bueno, bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, yo también puse, como algún hermano mencionó por ahí, que así como este huevo fue encontrado y fue puesto en un nido que no era el de él, así también nosotros nacemos sin elegir una familia, nacemos ya donde Dios quiso que naciéramos, ¿no? Y depende de esa familia, de lo sana o enferma que esté esa familia, vamos a crecer nosotros. Acá me vi un poco reflejada, ¿no? Por mi historia de vida. Yo soy hija única, y bueno, nací en un seno familiar donde mi mamá, pobre mi mamá que no conoció a Cristo, era muy alcohólica, y mi papá golpeador, tampoco, ninguno de los dos conocía al Señor. Y como se llama, dice acá, algo me llamó la atención, porque dice que el cóndor, ¿no? Que se había adaptado a la forma de ser de la pava, sin embargo, dice una parte del cuento que él peleaba con los cuscos por la comida que tiraba la dueña de la casa. O sea, había algo en él que quería salir y quería, pero dice que hasta cuando se iba a pensar solo se le venían miles de cosas a la cabeza, pero llegaba la pava, le decía, dejate de pensar pavada, vos no vas a poder, o como pasa en muchos hogares, ¿no? No, deja, esto no es para vos, sos un inútil, no, nunca lo vas a lograr. Y este cóndor se conformaba con eso, ¿no? No se animaba a más. Ni siquiera cuando miraba al cielo veía volar esas aves, algo había que quería salir, pero él no se animó, no se animó. La mamá, dice la mamá pava, se burlaba de él, ¿no? Qué feo eso, ¿no? Muchas veces los chicos, los jóvenes o los niños crecen muchas veces en un entorno tóxico en donde tienen potencialidades, pero si fuera de Dios quedan así, ¿no? Como quedó este cóndor sin poder llegar a más, ¿no? Sin poder esforzarse. Y acá me recordaba una palabra que está en Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando uno tiene a Cristo, este miedo, esta cobardía que sintió el cóndor desaparece, ¿no? Porque Dios, como dijo la hermana recién, Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. No lo utilizamos muchas veces. Perdón que está mi perrito acá. No hay problema. Muchas veces no lo utilizamos, pero a este cóndor le pasó eso, ¿no? Que no se animó, se quedó en la comodidad.
se quedó con los gusanitos que le daba la mamá, picoteando en el piso, y no se animó más. Le faltó el esfuerzo, le faltó esforzarse. Capaz que si hubiese habido alguien que lo alentara un poquito, hubiese desplegado sus alas y hubiese volado como era su naturaleza, ¿no? Bueno, gracias Marina, gracias. A ver. Y tenemos en lista con la mano levantada el señor capellán Marcos y Flor Ceballos también. Ramírez. A ver, un gran Marcos, amigo, profesor. Hola. Marquitos, Marcos, ahí está. Bendiciones. Hola Marquito, buenas tardes. Bendiciones, pastora Héctor. Bueno, quería estar, era la última clase, no podía no estar. También quiero decir que ya empiezo a extrañar la cuarta promoción, por eso también entré. Y también para acompañarte, aunque sea un ratito, en esta despedida, ¿no es cierto?, como profesores de esta cuarta promoción, y que la verdad que ha sido, cada una de las promociones tienen su no sé qué, ¿viste? Sus características. Tienen sus cosas, ¿viste? Entonces, bueno, gracias profesora por animarte, por estar en el proyecto, y bueno, que el Señor te bendiga, Héctor también, ahí firme, y a todos los alumnos. Anoche tuvimos un tiempo también de ministración, un tiempo de poder terminar, y bueno, hoy no quería dejar de pasar esta oportunidad también. Muchas gracias. Gracias, profe Marcos, gracias por tus palabras, por estar presente. Ahí, Flor Ceballos creo que había levantado la mano, Héctor. No la vi. ¿No? No puso la mano levantada. No, pero está levantando con su mano. Ay, pero tiene... No vale. Vos me tenés que levantar la manito con el sticker. Bueno, ya está, dale Flor. Está bien. Bueno, dejamos hablar a Flor y ya después terminamos con unas palabras que quiero compartir. Sí, Flor, te escucho. Bueno, gracias, profe, bendiciones. Particularmente yo quería compartir mi punto de vista del cuento, que me encantó. Yo creo que nos llevó por toda la enseñanza que recibimos desde, coincido con mis compañeros de la parte de que no tenía identidad el cóndor, pero se había dado por el grupo donde había crecido, nos pasó por la vulnerabilidad del crecimiento del niño, y aprendió de lo que tenía como referente, que eran las gallinas. Y que él, en su interior, también él sentía que no pertenecía a ese lugar, pero como usted dio el ejemplo de los jóvenes, él quería cumplir una función en la que él no tenía que estar. Y muchas veces pasa también con los cristianos, queremos ocupar un lugar en una iglesia o cumplir un llamado que no tenemos, entonces nunca vamos a dar fruto, porque si estamos en la posición correcta vamos a llevar un fruto, si no, no vamos a dar fruto, no vamos a avanzar. También él buscaba la aprobación, porque dice que una pava se le reía, porque él dijo que se sentía distinto, quería hacer otra cosa distinta. Él es como que buscaba la aprobación, ¿no? ¿Y cuántas veces buscamos la aprobación de las personas antes que las de Dios para realizar nuestro llamado, aún sabiendo que Dios depositó en nosotros dones y que Él nos quiere usar? Y también él se dejó llevar por ese miedo de no sacar a luz los dones que el Señor tenía preparado para usarlo, ¿por qué dirán? Por buscar la aprobación de los demás, ¿no? Y eso lo pasé también mucho lo que sucede ahora dentro ¿no?, del cuerpo del Cristo. Y él no supo tomar esa decisión para cambiar la realidad. Y él murió, y su propósito se murió. Yo tomé como que él se muere sin cumplir el propósito en la tierra, como que el propósito se va a cumplir, Dios va a usar a otra persona, pero Dios tiene un propósito específico para nosotros, ¿no? Y eso me llevaba al pasaje que dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿no? Pero el conocimiento primeramente de Dios, para conocernos nosotros mismos, para poder aplicar estas técnicas que tuvimos aprendido desde el principio. Eso es lo que justo iba a aclarar. Y estaba esperando que termine, Flor, y justo lo que estás tocando. El punto ese, ¿no? De conocernos primero nosotros bien. Conocernos primero nosotros bien. Tener bien en cuenta qué tenemos nosotros. ¿Cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades? Si no nos conocemos nosotros bien,
cómo después podemos seguir haciendo puedo lo dar que lo que Dios no tengo. realmente quiere con nosotros. Tenemos que conocernos, ¿sí? Sí, Flor, te Amén. escucho. Amén. Amén. No, sí, eso decía yo, que no podemos dar lo que no tenemos. Y si no conocemos a Dios, no podemos conocer el amor, no podemos conocer a nosotros, no podemos sanar, no podemos servir, no podemos hacer nada. Y bueno, ese era mi Exactamente. pequeño aporte. Profe. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias por todo. Yo la No, mayoría de las por favor. clases las habían diferido por el tema de los cultos, que teníamos cultos ese día, pero la verdad que cada clase que escuchaba fue una administración y una enseñanza, así que muchas gracias, profe. No, Y por favor. Gloria a Dios. Toda la gloria es para Él, ¿no es cierto? amén. Quiero culminar, porque se nos está yendo la hora, quiero culminar citando la palabra del Señor, porque como hemos hablado en toda la clase, nuestra identidad, ¿no es cierto? Pero a partir de nuestra identidad y de lo que decidieron en su corazón hacer este paso, dar este paso como capellanes, voy a leer la palabra del Señor de Colosenses 4:5, que dice, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Eso lo dice la Reina Valera 1960. La versión interlineal dice: compórtense sabiamente con los no creyentes, aprovechen bien el tiempo. La de Jerusalén dice: pórtense prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión, dice acá. Y la NTV dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Quería cerrar la clase con esta, con la palabra de Dios, encerrando todo lo que estuvimos hablando, que para eso se han preparado este tiempo, para dar el siguiente paso, para animarse ahora a lo que todavía no se han animado. Así que con Dios mismo en nosotros, dándonos esa fuerza, ese valor que necesitamos, y con todas las herramientas que hemos tenido acá, con todas las materias que han visto, con los profes, que lo pudimos ver cómo se complementa todo. Cada una de las materias que han tenido se complementan, todas están relacionadas, todas van para un mismo camino, ¿sí? Que es para ayudar al prójimo, para estar ahí, para el necesitado, para tener bien las herramientas y los instrumentos y saber cómo proceder. Porque si sabemos cómo proceder, esa persona va a estar bien contenida. Y por supuesto, cuando esa persona esté bien contenida, bien dirigida, ahí, mostrarle el Dios vivo que tenemos, el Dios de poder, el Dios todopoderoso. Cerramos esta clase haciendo una oración. Los felicito por haber llegado hasta acá. Gracias por los que no pudieron estar en la clase acá presente, pero que hoy estuvieron. Gracias, que se tomaron el tiempo. Y a todos los que después van a escuchar la clase, felicitaciones por haber llegado hasta acá, porque todo nos da esfuerzo, todo nos cuesta, pero han tomado ese compromiso. Y por sobre todas las cosas, tener en claro que siempre, siempre es para el Señor. Primeramente, Él nos ve. Él nos ve. Y ahí tenemos que estar nosotros tranquilos, de que lo hacemos para Él y que Él nos ve. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Yo principalmente, Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias por todos los capellanes que ahora en esta clase ya se han recibido. Ya han concluido, Señor, este transitar, este aprendizaje. Y como siempre, Padre del cielo, lo hacemos para ti. Por eso, Padre amado, yo te doy gracias por haberlos ayudado, por haberlos acompañado, por haberlos fortalecido en esos momentos que por ahí no tenían tiempo, pero lo buscaron ese tiempo para hacer las tareas, para hacer todo lo que nosotros les pedimos como profesores. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás en todas las cosas,
bendice a cada uno de los capellanes, bendice, Padre amado, esta capellanía, bendice a cada familia, cada hogar, Señor, derrama de tu bendición y tu gloria, pero por sobre todas las cosas, Señor, sabemos que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso, Padre del cielo, el que aliéntalos a cada proyecto, a cada idea que tengan, que sepan, Señor, que tú estás ahí con ellos. Ayúdalos a dar ese paso, que no los atormente el miedo, que no tengan, Señor, miedo, sino aliéntalos, muéstrales que tú estás ahí, para que puedan hacer lo que tú preparaste para cada uno de ellos, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria, la honra a ti, papá, a ti, Jesús, a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, un aplauso para el Señor, para que nos siga alentando a hacer todo lo que tenemos que hacer para Él, ¿sí? Que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, nos vamos a estar viendo con los proyectos que presenten, cuando nos encontremos, cuando vayamos a las provincias, cuando vengan para acá. Nos vamos a estar viendo, ¿no? Profe Marcos, nos vamos a estar encontrando. Ahí Así dicen los que saben. Que nos vamos a encontrar en algún momento, nos vamos a encontrar. Sí, como dice la pastora Andrea, la Secretaría de Capellanía está abierta para que ustedes, no sé de qué se ríe Hugo y Sandra, pero ya vamos a hablar. Porque está debiendo algo ya, Hugo. No, de deuda no podemos hablar. No, hay una lista. De gozo. Qué grande que se hizo la lista, por favor. No, bueno, de gozo, ¿paro la grabación, Andrea? Sí, por favor, sí.